La vida hizo sus cosas y muchos hijos y nietos marplatanos andan por todas partes del mundo. En Spazio Giovane los traemos de vuelta, por un rato. Estamos nuevamente entonces aquí en Spazio Giovane por Radio Vorterix Mar del Plata 104.5 y hoy tenemos unas invitadas especiales de un grupo artístico, lúdico, teatral. Me estábamos hablando acá, en realidad hacen de todo y promocionan y ayudan y fomentan en un montón de áreas del ámbito del arte, ¿eh? No solo el teatro, sino también en el cine. Me hablaron del circo también, un montón de áreas. Y estamos hablando principalmente del Galpón, ¿no? Es así, ¿no? Porque tenemos a Claudia Balinotti, quien es su fundadora, es directora también del Galpón y productora también en muchas de las obras teatrales que ellos presentan. También estamos con Mónica Juárez, que también forma parte en realidad desde 1999, ¿no? Integrante del grupo El Galpón y actriz también, ¿no? Así que en particular, obviamente, agradecerle su presencia aquí, espero que estén muy bien, así que cómo se encuentran y que me expliquen un poquito, entonces, en principio, de qué se trata el Galpón. Bueno, nosotras estamos muy contentas de llegar hoy acá a compartir con ustedes, con este proyecto de la radio, para que la comunidad conozca un poco de la experiencia del Galpón de las Artes. El Galpón de las Artes se creó en 1996 y bueno, está cumpliendo 30 años. Entonces este año para nosotros es un año muy particular porque tiene este festejo de una continuidad de experiencias que no solamente son producidas por el grupo teatral que gestiona la sala, sino también en el intercambio con otros grupos de la ciudad y fuera de la ciudad. Entonces estamos ahí en la calle Jujuy, 2755, entre Garay y Rawson, en Macrocentro, digamos, claro, en un barrio que nos ha recibido con los brazos abiertos. Llegan distintos grupos y propuestas marplatenses que durante todo el año ensayan en la sala y en noviembre hacen sus estrenos y eso genera un festival de estrenos, claro, en la sala. Y llegan también compañeros, compañeras, grupalidades del territorio latinoamericano e iberoamericano que traen sus producciones y que además se generan espacios para poder conversar con ellos, cómo es su lugar, dónde viven, cómo son sus condiciones de producción, las ideas que tienen sobre la estética escénica. Entonces, bueno, el Galpón se constituye como en un cuenco, decimos nosotros, o un paraguas que da cobijo a los artistas, siempre en relación con la comunidad. Claro, o sea que va más allá simplemente de representar la obra, sino que hay todo un detrás antes, donde se convierte casi en una especie de academia, podremos decir, o de escuela de formación, digamos, de aprendizaje. A nosotros que somos teatreros y que habitamos ese terreno del juego, esa frontera indómita de la que vos hablabas, donde se cruza la imaginación, el deseo, las ganas de crear, más que de academia, hablamos de cuenco, de caldero. Mirá. De caldero también podríamos decir, esas pócimas, claro, que son las propuestas de cada grupo con su identidad, con su búsqueda, con su experimentación y que hacen de la sala un fueguito que siempre está crepitando una propuesta diferente. Creo un poco que en estos años se ha construido con la comunidad marplatense y los turistas que llegan, porque nos pasa que llegan muchos turistas, ¿no es cierto, Moni?, que repiten, que vinieron en una temporada, claro, y por ahí al verano siguiente vuelven o al otro y se acercan y dicen, ¿se acuerdan? Yo vine cuando estaba, no sé qué. Y entonces creo que un poco en estos 30 años el gran regalo fue poder ofrecer y convidar a la comunidad un caldero que genera propuestas muy disruptivas para lo que es la cartelera local, porque siempre hay investigación lumínica, hay espectáculos que se ven casi en plena oscuridad, hay otros que achican totalmente el espacio y es una experiencia muy íntima. Están las marionetas, como lo que sucedió ayer, que bueno, ¿hay alguna adaptación mágico con el tiempo en cuanto a lo contextual? Es decir, ¿se ha adaptado el Galpón tal vez a las vicisitudes sociales o políticas que se van dando en estos últimos 30 años? En ese sentido, supuesto. ¿Sí, no? Sí. Hay una adaptación respecto a, digamos, los tiempos en los que podemos generar y concretar
todos los proyectos, tanto escénicos como de acondicionamiento edilicio, Claro. o de intercambio, que como el que vamos a tener ahora en mayo, que eso necesita recursos de pasajes, de estadías, etcétera. En ese sentido hay, bueno, hacer una planificación que nos pueda ir manteniendo con la sala abierta. Pero también hay algo que continúa en el tiempo y que es la cooperación solidaria, ¿no? Sí, es la decisión Sí. de un posicionamiento donde se piensa la cultura como un derecho para Bien. todas y para todos, y que podemos también desde nuestro lugar, desde nuestras posibilidades, sostenerlo. Entonces, bueno, la cooperación solidaria es cooperar viendo todas las posibilidades que podemos brindarnos entre todos desde el lugar de cada uno, ¿no? Desde los potenciales y desde los bienes materiales que Claro. puede aportar o no, pero desde las posibilidades de cada uno, porque algunos pueden más un día, otros pueden menos, pero no importa, es poder compartir en esa cooperativa y ser solidario. Entonces, lo que Claro. puede aportar cada uno, viendo que lo hacemos entre todos. Claro, porque a ver, una de las dificultades que suele tener el teatro independiente justamente es a veces esta capacidad a veces de poder mantenerse o sustentarse en el tiempo. Eso cómo lo lograr, o sea, me lo estabas contando no recién, pero digo, hoy en día, 30 años después, ¿es una situación que ya les permite de alguna manera estar de lleno con el galpón o todavía se necesita donde, bueno, mirá, no, la verdad que necesito capaz que trabajar en otra cosa y complementar mis tiempos con el galpón? ¿Hoy cómo está esa Sí, situación? el financiamiento de la sala tiene como algunas vertientes, ¿no? Que tienen que ver con la cooperación y la solidaridad, lo que decía Moni. En principio, nadie paga un valor de entrada único para Sí. ver alguna de las experiencias que se programan. Nosotros decimos, levantamos la barrera de la boletería. O sea, la boletería puede ser un condicionante que deje afuera, que haga que el arte sea un lugar de exclusión en vez de inclusión, y entonces lesionar el derecho de acceso a la cultura para todos. Entonces, bueno, toda la programación se ofrece por cooperación solidaria. Bien. Cuando termina la obra o la propuesta, el cine, por ejemplo, o lo que hayan venido a ver, cada uno puede hacer un aporte acorde a su posibilidad. Claro. Eso hace que la sala pueda contar con un recurso que se distribuye entre los que presentaron las propuestas, o sea, el grupo que acaba de actuar, y un porcentaje que queda para el espacio. Ah, bien. Nosotros sostenemos ahí todavía la Ley Nacional del Teatro, que existe como organismo en este momento absolutamente desfinanciado, pero fue un organismo que surgió por la lucha de los teatristas independientes y que siempre sostuvo el apoyo y el fomento a las salas y a los grupos. Entonces, ese era un acompañamiento también que hoy en día no está, Claro. y se hace más difícil. Pero creo que justamente en esa dificultad, la conciencia y la responsabilidad de esta comunidad de espectadores tan diversas que llega al espacio se hace más fuerte, más potente, porque está dependiendo de ese entramado, de esa red solidaria con los espectadores, entre los artistas y los espectadores, que la sala siga pudiendo tener un ingreso. Claro. Para poder financiar todo lo que significa el costo de una casa chorizo tan grande como esta, refaccionada, la luz, la calefacción, los servicios, sí. Los seguros, Realmente etcétera, hay que ¿no? estar muy enamorada de esto, ¿no? Y de este oficio, ¿no? Y sí, de este oficio, creo, ¿no? También en parte porque realmente le ponen ganas y en realidad lo hacen con un profesionalismo, por lo que estoy escuchando y por lo que estuve viendo, increíble. Y en ese sentido, Mónica, vos habías ingresado en 1999, Sí. ¿no? Estamos hablando de, bueno, casi 30 años atrás. ¿Cómo era en esa época, con también un contexto en los 90 de mucha crisis también, ingresar en un galpón en este sentido, pero tan nuevo y tal vez hasta tan débil, diría, ¿no? En una época donde podía pasar cualquier cosa. Claro, sí, había situaciones económicas bastante complejas, también la franja etaria del momento, ¿no? De que, bueno, claro. si había trabajo, si no había trabajo, cómo ingresar, qué otras cosas uno tenía en su ocupación. Pero bueno, fue ingresar a un lugar mágico que me invitaba a estar, a ser parte,
y con propuestas totalmente distintas y de encontrar el potencial que uno tenía para seguir desarrollándolo y ampliándolo. Entonces, desde ese momento fue muy bella la experiencia, convocante, y de hecho he continuado y me hice parte del proyecto. Y bueno, y siempre esto que marcaba Claudia, ¿no? Marcar el juego, lo lúdico, otra frontera, otro espacio distinto, otro mundo posible, ¿no? Donde uno podía desarrollar, donde uno puede hoy por hoy desarrollar otras capacidades, las capacidades de uno fuera de las leyes del mercado, las leyes tan formales que encorsetan tanto y que de alguna manera aprisionan la posibilidad de creación y de emancipación posibles. Entonces, se dan en el arte, y en el Galpón de las Artes sucede. Mira vos, y se nota que se ha logrado eso porque han pasado 30 años y no te has ido. Seguimos seguís ahí. Sí, ahí. Sí, tal cual. Y sí, y esto que decías, están enamorados del proyecto, es esto de creer en este proyecto, creer que de esta manera es posible generar un espacio de creación distinta, de transformación para nosotros y para la comunidad, de investigación en el teatro, encontrar nuevas formas, nuevos elementos de creación, hacernos parte de, vos decías, pasó el tiempo y sí, tenemos nuevas herramientas, pasó el tiempo y hay mucha tecnología hoy por hoy, entonces nuestras propuestas también se han ligado a las nuevas tecnologías y el seguir investigando y el hacer Claudia decía, el caldero, y es un laboratorio en el que vamos encontrando nuevas posibilidades de creación que no nos deje en un tipo de género o de cerco, sino también poder romperlo y poder encontrar más horizontes para poder crear, y con las herramientas que nos van dando, sin caer siempre en que nos acostumbremos o en zonas de confort, sino poder seguir investigando y asombrándonos a nosotros y también a los espectadores, que es necesario, ¿no? Ahí tocaste un tema que me pareció muy interesante, que también muestra un poco la vanguardia un poco que hay también en el Galpón, que es el tema ahora del uso de las tecnologías, ¿no? Porque ustedes tienen ahora una obra como es Náchere, ¿no? Donde también se aplica mucha tecnología y tengo entendido inteligencia artificial, ¿es así? Sí. Mira, siempre la poética del Galpón, las dramaturgias, la puesta en escena, las formas de ponerle el cuerpo a ese texto teatral, siempre fueron, como dice Moni, en el ámbito del juego y del arte como misterio, como dice Graciela Montes. Crear en el escenario algún misterio, ¿no? Algo que a nosotros mismos nos interpela y que puede tocar a los demás desde una polisemia de sentidos. Tuvimos obras donde, por ejemplo, entraba hace muchos años, te estoy hablando del 2007, 8, donde entraba una moto en escena, de repente se cortaba la escena y aparecía alguien vendiendo chorizos, de repente se cortaba la escena y jugábamos entre la ficción y la realidad, y había un sorteo y volvíamos a la ficción. Jugábamos, por ejemplo, años después con una historia sobre conventillos, y entonces todo el teatro se levantaba, toda la cámara negra, se veía esa casa antigua que es de 1930, había gente desde el baño viendo la obra, otros desde arriba, había olor a puchero, pues se estaba generando un puchero, empezaba la obra en la vereda, siempre las estéticas, te digo, cruzaban esa línea de lo cotidiano, y poner al arte en ese lugar de lo extra cotidiano, o de lo que nos puede llevar al terreno de lo imaginativo y de la sensibilidad. Y hoy por hoy, en el grupo, en todos estos años, cada uno también fue encontrando expectativas, intereses, donde profundizar su propia formación, además de la formación grupal. En el grupo está Mariano Tiribelli y está Emilio Santana,
que generaron un laboratorio de investigación de tecnologías, nuevas tecnologías, y están trabajando con inteligencia artificial, con robótica, una robótica un poco casera en este momento, pero avanzando en la creación de dispositivos. Y bueno, la puesta en escena está en este soporte de la tecnología, donde justamente la sensibilidad y la poética que hace a las subjetividades que el grupo compone, dan espacio y dan impulso a utilizar estas herramientas de una manera que aún no se están utilizando para el teatro. Mira. Entonces, nos parece importante esta relación entre la virtualidad, lo que es virtual, y esta otra frontera, ¿no?, de la nitidez o de la concretitud, y esta otra frontera entre la tecnología y el humano que ha creado la tecnología, claro, ¿no?, sin perder que, bueno, en esa subjetividad se nos constituye como personas cognoscentes y creativas. ¿Y cómo juega ahí el rol del protagonismo, no? Porque nosotros, cuando vemos la realidad hoy del tema de la inteligencia artificial, una de las mayores incumbencias que suele tener la gente, a veces por temor, por ignorancia, o porque también es algo nuevo y todos en realidad un poco somos ignorantes en ese sentido, porque tampoco sabemos mucho del tema, es el tema de algún día estas tecnologías ocuparán o ya están ocupando parte de nuestro rol como sociedad, como rol de humano activo, y eso cómo se traduce después en el escenario, es decir, el vínculo entre el humano y la tecnología. ¿Hay alguien que tiene más prioridad? ¿Qué se busca especialmente en esa obra? Bueno, tiene lugar la tecnología que acompaña, podría ser un elemento más, como siempre hemos considerado, por ejemplo, antes de esto, la técnica lumínica tiene un papel, un rol, no es algo que adorna. Claro. Y en este caso también tiene un rol, también es algo más que se interactúa con los personajes. El actor no descansa en lo tecnológico, sino también, claro, al contrario, sigue investigando más y profundizando más el lugar que tiene en el escenario de llegar como actor al espectador, y acompaña lo tecnológico ahí, que bueno, hay que de alguna manera entre los movimientos, la repetición de las escenas, que siempre que se repite nunca es igual, claro, ¿no? Porque las interpretaciones siempre varían, obvio, pero esa inteligencia artificial se va educando o viendo o adiestrando para que funcione junto con la obra. Claro. No es algo que va a superar a la obra, ni tampoco la actuación, sino que es un rol más que está entretejiendo con todo lo que se va dando en la propuesta. Esto que vos decías de cómo se va adaptando, bueno, la producción al contexto y a la época. Nosotros ponemos en valor estas herramientas tecnológicas y utilizarlas de esta manera no convencional y creativa. Hay proyecciones, sí, hay hay mapping, hay la creación desde un interrogante, ¿no? ¿Cómo hacer posible lo imposible? ¿Cómo hacer que una vía de un tren o un tren atraviese la, claro, escena? Entonces, bueno, la tecnología hoy por hoy es una herramienta que nos permite seguir indagando en ese código, ¿no?, que tiene de ficción, de ficcionar y de crear imágenes y metáforas. Me imagino que además está bueno porque en parte la tecnología es impredecible y mucho con la inteligencia artificial, y ustedes una de las cosas, bueno, que también comentaban y pude ver en las redes sociales, que sus obras justamente son rupturistas de lo lineal, es decir, no hay esta cosa tan esquemática, tan convencional que uno suele ver en las obras de teatro, y bueno, por algo también es un teatro independiente, ¿no? Entonces me imagino que un poco la tecnología también te ayuda a esas escenas, ¿no? De cómo sorprender también al público, ¿no? Tiene mucho del arte simbólico, por así decirlo, claro, estoy pensando, sí, ¿no? Sí, es la posibilidad de crear atmósferas, metáforas, imágenes y vinculaciones, ¿no?, con las sombras, con la espectralidad, en este caso en la obra Náyere, porque el texto así lo pide.
estamos cruzando una frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Claro. Entonces, toda esa fantasía, esa épica de ir al otro mundo, ¿no? De cruzar esa frontera, con la posibilidad de trabajar con estas tecnologías, uno puede crear una atmósfera, Claro. sin ser algo acartonado, ni algo descriptivo, como decía Mónica, ni un video que va a aparecer para ilustrar o para explicar. No, nada explica nada, todo está vivo. Hablamos de una teatralidad Sí. viva y aprendemos, nosotros seguimos formándonos a interactuar con ese otro personaje de la virtualidad, ¿no? Que Claro. es la virtualidad. Interesante, la verdad que interesante. La obra todavía ya está presente, todavía se puede seguir viendo, ¿no? Sí, tiene poquitas funciones porque estrenamos en noviembre, hicimos algunas funciones en la temporada de verano junto al resto de los grupos que se presentaron. Hicimos una función ahora en abril con motivo del mes de nuestro cumpleaños, y ahora la vamos a volver a presentar en el 30 Cruzando Fronteras, que bueno, es un proyecto en red latinoamericano que creamos junto a los compañeros La Vorágine de Tucumán y Sí. el grupo Centro Escénico de El Teatrito de Yucatán. Perdón, voy a interrumpirte un segundo. Lucho, vamos a ir pasando un rapidito, si querés, las imágenes, porque me olvidé de las imágenes del galpón, por supuesto, para que la gente vaya viendo un poquito mientras vamos charlando. Ahí están las imágenes, eso es hermoso. Ahí tenemos Ahí la es hermoso. galería. Hermoso, increíble. Y Es me un- hablabas ahora entonces del 30º cruce también. Exacto, ahí la vamos a Cruzando volver a fronteras. presentar. Ahí la vamos a volver a presentar. ¿Qué tiene, digamos, para aquellos que tal vez no lo conozcan, qué se pueden encontrar con el 30º cruce? Bueno, pertenece a la línea de un proyecto que tenemos que se llama Cruzando Fronteras, Sí. que lo había nominado Clau, y bueno, lo reactivamos este año porque bueno, se fue como bloqueando un poquito con bueno, el tema de la pandemia, situaciones de económicas. En este proyecto participan 3 grupos Sí. latinoamericanos, uno somos nosotros, otro es el grupo La Vorágine de Tucumán y otro el grupo Teatrito de Yucatán, de Mirá. Mérida. Siempre vamos haciendo diferentes acciones de Cruzando Fronteras, que es cruzar fronteras de todo tipo, no solamente geográficas, Sí. y poder encontrarnos con otros, ¿no? Siempre fortaleciendo el sistema de cooperación solidaria y de, bueno, esto, de pensar que otro mundo es posible Claro. y cómo podemos repensarnos en nuestros contextos sociopolíticos, en nuestras prácticas, en nuestra manera de producción. Siempre está eso, ver cómo hace este grupo, cómo hacen estos actores para producir y qué propuestas nos traen, qué cosas nuevas, cómo alimenta el teatro, cómo crece el teatro con estas nuevas investigaciones que son diversas por las posibilidades y contextos de cada grupo. En este momento vamos a recibir a un grupo de Perú, Mira. que está dirigido por un compañero de Ecuador, que es argentino pero reside en Ecuador y tiene un grupo allí. Y bueno, dirige a estos compañeros de Perú que también forman parte de otra también experiencia como el Cruzando Fronteras, que Claro. se llama Ámbar, que también hace trabajos así de intercambios latinoamericanos, iberoamericanos, y bueno, y estarán entonces los compañeros de Perú, los compañeros de Ecuador, un compañero de Barcelona, que trabaja con marionetas, que ya estuvo el año pasado en la sala, y bueno, nosotros con Náyere, y además estamos recibiendo a Aristides Vargas, un maestro latinoamérico, también argentino, pero radicado en Ecuador, pero que va por diferentes partes del mundo, un referente del teatro latinoamericano, del grupo Mala Yerba, un maestro que también forma actores y actrices en Latinoamérica. Bueno, lo estaremos recibiendo también para dar un taller. Increíble, la verdad que increíble más que nada porque uno cuando imagina el teatro independiente lo imagina a veces como algo mucho más cerrado en el sentido de, bueno, cómo genero vínculos, cómo genero apoyos y ver cómo tienen estos nexos entre toda la región, entre gran parte de Latinoamérica, con lo que eso significa incluso para
lo que es la posibilidad de tener más recursos, también recursos no necesariamente técnicos o materiales, sino recursos, digamos, también cultural, cognitivo, de bueno, por dónde están yendo, también un poco entender cuáles son las corrientes que hoy tal vez tienen más protagonismo, ¿no? En cada momento y en la región, ¿no? Entonces esto de poder apoyarse está sí, muy bueno. Yo creo que el desfinanciamiento a la cultura, a la educación y bueno, específicamente en nuestra área en el teatro, tiene que ver justamente con intentar destejer estos conocimientos, estos saberes y estas prácticas que son tan antiguas dentro del circuito independiente latinoamericano. La poética es profunda, todas las obras siempre tienen que ver con una resonancia social, siempre es poetizar el mundo, todas las obras tienen en el escenario el asombro, tienen la búsqueda, la poética, los grupos que nos encontramos intentando mantener el trabajo en red, la forma de producción, sí, ¿no? Que es cooperar entre todos para que el encuentro sea posible, para que se pueda llegar, para que los pasajes y traslados puedan concretarse, para que las estadías puedan concretarse. No lo hacemos de un modo con una lógica de mercado, claro, simplemente aludiendo al capital. No, lo hacemos con una lógica solidaria y con una lógica cooperativa. Entonces, esa forma de producción basada en la cooperación y en la solidaridad y ese contenido cultural que se pone en diálogo con la comunidad durante la semana que dura el encuentro, donde todos los días ves una obra distinta, donde termina la obra y nos quedamos a charlar con los actores, con los directores que estuvieron en escena, y nos quedamos a comer algo y a compartir la cena, y al otro día nos volvemos a encontrar para conocer la historia de cada grupo, claro, y siempre abierto a la comunidad, ¿no? Y en este caso va a haber también un espacio virtual para que otros compañeros de otros territorios que en esta oportunidad no llegan a Mar del Plata también de alguna manera puedan participar y estar en contacto. Entonces, todo ese material además se filma y se cuelga en el canal del Galpón de las Artes para que esté abierto a aquellos que se interesan en investigar e indagar, claro, sobre... ¿Qué redes sociales tienen hoy en día o por dónde la gente puede contactarse, comunicarse? Sí, teatrogalponartes.com. Sí. Bueno, por Instagram también pueden buscar el Galpón de las Artes, por Facebook. Y en ahí está toda la cartelera. Sí. Y si buscan en YouTube van a encontrar también material del Galpón de las Artes. Sí. Increíble. Entonces, ahora tenemos Náchere por un lado, que todavía seguimos con las obras, y el 30º encuentro. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna sorpresa? No, quería agregar algo más de hoy, volviendo a Náchere, perdón, vuelvo atrás, como que vengo con un retardo ahí. El uso de la herramienta como poesía, que hoy Claudia decía, que todos los elementos siempre desde el texto, los movimientos, las imágenes y la herramienta tecnológica también está usado poéticamente. Mira. Entonces, bueno, es como sensibilizarnos, como sensibilizar. Sí. Está buenísimo. Querer invitar a que se animen a cruzar fronteras, como decía Moni, no siempre son geográficas, también esas fronteras que nos dejan en la comodidad o en la rutina, ver otro tipo de teatro, conocer otros artistas que van a llegar a la ciudad y también animarse a ver Náchere, que ya desde el título plantea ese universo poético, ¿no? Ligado a la vida. Y bueno, donde la interpelación sobre el tiempo y sobre la muerte nos ponen en un terreno muy, muy mágico, apoyado por la tecnología, creando esa frontera donde, bueno, el encuentro con estas entidades, digamos, ¿no? Con estas energías, seguramente nos van a hacer emocionar y pensar en nuestra propia relación con el tiempo que corroe, que cambia, que hace cambiar, morir, que es el ovillo que desteje y que teje la vida, o es el viajero que viaja por los aros de Júpiter, acompañando a estos personajes a cruzar estas fronteras y mirar de cara a la muerte, que a veces nos trae la experiencia del límite, no como pérdida, sino como interrogación para seguir expandiéndonos, para poner en valor este tiempo en el que estamos vivos y vivos con otros.
Increíble, increíble, y como siempre, la verdad, agradecido, y una de las cosas que siempre destaco del teatro independiente es eso, ¿no? Cómo nos interpela como sujetos pensantes de alguna manera, y cómo eso también nos lleva a veces a que la obra también continúe en casa, ¿no? Porque nos deja a veces pensando, y a veces incluso hasta con algún tecito dialogando y tratando de alguna manera llegar a alguna comprensión que a veces genera diversificaciones, ¿no? Todos se van con una experiencia distinta, ¿no? Y eso justamente creo que es lo que ustedes buscan promover. Entonces, la verdad que agradecido de tenerlas a ambos aquí. Obviamente tienen las puertas abiertas para cualquier evento que tengan, que surja, y bueno, obviamente yo ya me comprometí, tengo que ir Tenés que ir de las Artes. Del 20 al 25 de mayo, que va a ser este cruce. Es una buena experiencia para que vengas a conocerlo. Lo vamos a hacer. Me voy a ir con Marcelo, que seguramente me va a acompañar, así después nos tomamos un cafecito y empezamos a charlar un poquito de qué pasó ahí, por qué nos sentimos tan interpelados y por qué en realidad es algo que nos cruza a todos como sociedad. Y bueno, la verdad que está bueno, es una época justamente para alguna manera pensar mucho, así que nada, agradecido Claudia, agradecido Mónica por el espacio, por haber estado aquí presente, y bueno, nos estaremos encontrando, si les parece, en una próxima ocasión. Seguramente. Muchas gracias, y gracias a todos por escucharnos, y bueno, les dejamos la invitación, ahí estaremos con los Queda brazos la abiertos. invitación abierta. Entonces, bueno, si